María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, te presenta el santo de hoy, 10 de enero. Beata María Dolores Rodríguez Opeña. Dolores Rodríguez Opeña nace en Vélez Rubio, Almería, el 30 de diciembre de 1848. Cuarta entre 7 hermanos. Sus padres, Tomás y Nicolasa, se habían trasladado desde Madrid a esa localidad por motivos de trabajo. Don Tomás había terminado su carrera judicial demasiado joven, por lo que no podía ejercer y consigue un empleo como administrador de las fincas de los marqueses de Vélez. Su infancia y adolescencia transcurren en distintos pueblos de las Alpujarras, pues cuando su padre empieza a ejercer como magistrado, sufre a lo largo de su carrera diversos traslados. Con todo, ella define esta etapa de su vida como un lago de tranquilidad. En 1866, su padre es nombrado fiscal de la Audiencia de Almería. Dolores tiene 17 años. Allí empieza a frecuentar la sociedad, pero a ella no le llama la atención las fiestas ni la vida social. Su interés es hacer bien a los demás. En Almería tiene sus primeras experiencias apostólicas. Atiende material y espiritualmente a 2 hermanas enfermas de tifus y a un leproso, todo ello a escondidas por miedo a que se le prohibiesen sus padres. También visita a los pobres de la Conferencia de San Vicente de Paúl con su madre. 3 años más tarde, su padre es trasladado a la Audiencia de Puerto Rico, donde viaja con uno de sus hijos mientras el resto de la familia se instala en Madrid. En la capital, Dolores ordena mejor su vida, elige un director espiritual y colabora enseñando la doctrina en la cárcel de mujeres, en el Hospital de la Princesa y en las escuelas dominicales. En 1872, la familia se reúne en Puerto Rico. Dolores tiene 23 años y permanecerá en América hasta los 28 años. Empieza su contacto con los jesuitas. El padre Goicoechea fue su primer director espiritual. Allí funda la Asociación de las Hijas de María y escuelas para las personas de color, donde se alfabetiza y enseña el catecismo. En 1873, su padre es nombrado fiscal de la Audiencia de Santiago de Cuba. Son tiempos difíciles, pues estalla un cisma religioso en la isla. Por este motivo, su acción se reduce a visitar los enfermos del hospital militar. Pide la admisión en las Hermanas de la Caridad, pero no lo consigue por su falta de vista. A la edad de 8 años había sido operada de los ojos y esta dolencia la acompañará toda la vida. Al terminar el cisma, empieza a trabajar en los barrios marginales y funda lo que ella denomina centros de instrucción, pues en ellos no solo se enseñaba el catecismo, sino cultura general e incluso se prestaba asistencia médica. Para esta obra consigue muchos colaboradoras y la establece en 3 barrios distintos. En Cuba muere su madre. Su padre pide el retiro y vuelven a Madrid en 1877. En Madrid organiza su vida en 3 frentes: el cuidado de la casa y de su padre, el apostolado y el mismo que hacía antes de dejar la península. Y su vida espiritual, elige director espiritual y empieza a hacer anualmente los ejercicios espirituales de San Ignacio. En 1883 muere su padre y se reavivan sus luchas vocacionales. Por indicaciones de su director, el padre López Soldado, ingresa en el convento de las Salesas, pese a que nunca se le había planteado una vida enteramente contemplativa. A los 10 días deja el convento, pues comprobó no ser su vocación. Al salir se dedica con más intensidad al apostolado. Abre una casa social, donde se tramitan diversos asuntos que salen en sus visitas al hospital y a la cárcel. En una de sus visitas a una de las presas que acababa de quedar en libertad, conoce el barrio de las Injurias.
Corre el año 1885. Dolores tiene 36 años. Al ver la situación moral, material y espiritual de la gente, empieza a visitar el barrio todas las semanas e invita a muchas de sus amigas. Ahí empezará la que luego se denominará Obra de las Doctrinas, antecedente de sus centros obreros. A sugerencia del obispo de Madrid, Ciriaco Sancha, en 1892 funda una asociación del apostolado seglar, hoy denominado Movimiento de Laicos Opeña. Al año siguiente recibe la aprobación civil. La obra se extiende en 8 barrios de la capital. En 1896 empieza su actividad fuera de Madrid. Pese la posición de la asociación, acepta fundar la obra de Sevilla. Fruto de muchos malos entendidos, dimite como presidenta en Madrid al año siguiente y se establece en Sevilla. En solo 4 años realiza 199 viajes por toda España para establecer y consolidar la obra de las doctrinas. A su vez, acompaña al padre Tarín en algunas misiones por Andalucía. En el año 1900 participa en una peregrinación a Roma por el Año Santo. Hace un día de retiro en el sepulcro de San Pedro y allí recibe la confirmación de fundar un instituto religioso que diera continuidad a la obra de las doctrinas y que ayudará a sostener espiritualmente a la asociación laica. El cardenal Sancha, entonces ya arzobispo de Toledo, le propone fundar allí. El 24 de septiembre de 1901, en Loyola, después de unos ejercicios espirituales realizados junto con 8 compañeras, se levanta acta de fundación del Instituto de Damas Catequistas, hoy Instituto Catequista Dolores Opeña, aunque la fundación oficial fue el 31 de octubre en Toledo. Una de las grandes intuiciones de fundar al mismo tiempo una asociación civil hoy llamada Obra Social y Cultural Sopeña, que en 1902 consigue el reconocimiento del gobierno. En 1905 recibe de la Santa Sede el Decretum Laudis y 2 años más tarde, el 21 de noviembre de 1907, la aprobación de las constituciones concedidas directamente por Pío X. Durante estos años, sus doctrinas se fueron transformando en centros obreros de instrucción, pues a ellos asistían obreros fuertemente influenciados por el anticlericalismo y no podían pretenderse la enseñanza de la religión directamente. Esto también determina que las religiosas de este instituto no llevan hábito y ni siquiera un signo religioso externo. Cambia sus medios y sus métodos para poder conseguir el fin: acercarse a los obreros alejados de la iglesia, que no habían podido recibir instrucción cultural, moral ni religiosa, y unir a los distanciados socialmente. Entonces, la clase obrera y del pueblo, con la alta y acomodada, esto lo resume en 2 líneas de acción: dignificar al trabajador y crear fraternidad. Detrás de su entrega al servicio de los demás está una profunda y auténtica, una rica y espiritual. Su compromiso por la dignidad de la persona brota de su experiencia de un Dios Padre de todos, que nos ama con una ternura infinita y desea que vivamos como hijos y hermanos. De allí su gran deseo de hacer de todos una sola familia en Cristo Jesús. Su gran unión con Dios le permite descubrirlo presente en todo y en todos, especialmente en los más necesitados de dignidad y afecto. Salir al encuentro de cada persona en su situación, introducirse en los barrios marginales de la época, era inconcebible para una mujer a finales del siglo XIX. El secreto de su audacia es su fe, esa confianza sin límites que ella reconoce como su mayor tesoro y que la hace sentirse instrumento en las manos de Dios, instrumento al servicio de la fraternidad, del amor,
de la misericordia, de la igualdad, de la dignidad, de la justicia, de la paz. En pocos años establece comunidades y centros de las ciudades más industrializadas. En 1910 se celebra el primer capítulo general y es reelegida superiora general. En 1914 funda en Roma y en 1917 viajan las primeras catequistas para abrir la primera casa en América, concretamente en Chile. El año siguiente, el 10 de enero de 1918, Dolores Opeña muere en Madrid con fama de santidad. El 11 de julio de 1992, San Juan Pablo II declara heroicas sus virtudes y el 23 de abril del 2002 se promulgó el decreto de aprobación del milagro que ha dado paso a su beatificación. Actualmente la familia Sopeña, formada por 3 instituciones que dejó fundadas, es decir, el Instituto Catequistas Dolores Opeña, el Movimiento de Laicos Opeña y la Obra Social y Cultural Sopeña. Está presente en España, Italia, Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México y República Dominicana. Espiritualidad de Dolores Opeña. Tiene 4 rasgos especialmente relevantes. Es una espiritualidad cristocéntrica, eucarística, mariana e ignaciana. Su experiencia cristológica destaca en Jesús 2 rasgos fundamentales: Jesús como Dios encarnado y Jesús redentor. Dios ha asumido la condición humana y sale al encuentro de cada persona en sus penas y alegrías, necesidades y búsquedas, ofreciéndole de manera gratuita su amor incondicional y su propia vida. Él es el centro de su vida y de su corazón. Dialoga con Jesús a lo largo de toda su jornada, pero reconoce una presencia especial en la forma consagrada. Entre sus prácticas habituales sobresalen las visitas al Santísimo, la hora santa, el manifiesto diario. Llama al Jueves Santo el día del Instituto, porque ese día es la fiesta del amor, y en él se instituyó la Eucaristía. Ante el sagrario toma las grandes decisiones. Ante él, cada mañana al levantarse, arregla los asuntos del día. Recibe consuelo, fortaleza, inspiración. Su relación con Dios se expresa en una actitud filial llena de confianza. Reconoce la presencia de la Virgen en su camino, en su corazón, en los grandes acontecimientos personales y del instituto. El contacto con la espiritualidad ignaciana desde muy joven, sea a través de sus directores espirituales, como por la práctica anual de los ejercicios espirituales, dan a toda su espiritualidad y a la de la familia Sopeña una impronta claramente ignaciana, en la que se destaca una fuerte espiritualidad apostólica. Toda su vida está animada por el deseo de recorrer el mundo entero para dar a conocer a Dios. Una síntesis dialéctica entre acción y contemplación, alcanzando la gracia de ver a Dios presente en todo y en todos, especialmente en el rostro del hombre y la mujer del trabajo, necesitados de promoción y a quienes nadie les había hecho descubrir el rostro amable de Dios que los ama con infinita ternura. Una búsqueda continua de la voluntad de Dios, y una vez que la conocía, tenía un gran tesón, voluntad y capacidad de entrega y sacrificio para cumplirla, costase lo que costase. Su vida es un hacer constante, pero es un hacer de quien tiene viva la conciencia de ser un instrumento en manos de Dios. Una experiencia desarrolla en ella una confianza tal que la hace ser muy audaz, capaz de allanar obstáculos y desarrollar un apostolado sumamente arriesgado
para una mujer de su tiempo.